Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Y como siempre, les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Aquí estamos en este tiempo especial en la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y, por supuesto, ser parte integral, testimonio de esa palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice que la palabra es viva, eficaz, penetrante. Muy bien, mis amados hermanos. A lo largo de nuestro diario vivir, en nuestras jornadas cotidianas y a lo largo de nuestra historia, de nuestra línea de vida, venimos seguramente de un trasfondo religioso, seguramente de cuna, en el nivel 1, como lo hemos llamado, y ya todos quienes son partícipes del programa de Torá Instante saben específicamente a qué me refiero al mencionar el nivel 1. Pasamos seguramente una gran mayoría de todos nosotros por ese proceso de la religión tradicional. En esa religión tradicional, probablemente desde muy niños, siendo bebés, pasamos por un tiempo de bautismo, una primera comunión y los sacramentos y entre otras cosas. Pero en algún momento de nuestra línea de vida, el Eterno, nuestro amado Hashem, Adonai, Dios, en el nivel 2, conocimos del Evangelio. Conocimos de la palabra, es decir, en el primer 1 de oídas lo escuchábamos. Probablemente asistíamos a una iglesia religiosa y difícilmente escuchábamos con claridad incluso el mensaje que en su momento el sacerdote compartía. Pero creíamos que estábamos haciendo parte de un ritual y que eso era lo más importante. Pero repito, en algún momento de nuestra vida, y cada uno de nosotros podría, por supuesto, presentar un testimonio en qué momento de nuestra vida el Padre Eterno tuvo misericordia de nosotros, nos tomó, nos llama y nos aparta de nuestra condición de religión tradicional, de oscuridad, de pecado, y nos da la oportunidad de empezar a caminar a la luz de la palabra. Entonces, dimos un paso en ese escalón, en esa escala de vida, y pasamos a lo que también hemos denominado el segundo nivel. Conocimos del Evangelio. Gloria al Eterno por esto. Por supuesto, es un gran momento en nuestra vida. Particularmente ocurrió en mi vida en un momento muy crítico, muy difícil, en medio de una angustia existencial, emocional, laboral, económica, en los primeros días de nuestro tiempo de matrimonio con mi amada pastora Pili. Y en aquel tiempo, para quienes ya conocen el testimonio, y no voy a enfocarme en esto, por supuesto, por primera vez mis pies se colocaron en el edificio de una congregación del nivel 2. Aquel día, este hombre, pastor de la congregación, dio un mensaje hermosamente preparado en el libro de Josué, en el capítulo 1, versos 8 en adelante. Y en medio de mi condición crítica y de angustia y de temor, de incertidumbre, por primera vez mis oídos se abren y escuchan la voz de un pastor diciendo: así dice este texto, Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Porque yo, Adonai, tu Elohim, Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esta palabra ley la hemos considerado muchas veces, puedo que le explique un momento más adelante.
Este libro de la ley, entendiendo, repito, como ley, que posteriormente sabemos que no es la ley propiamente como una misbot, una ordenanza, sino un manual de instrucciones, un manual de vida, la Kadosh Torah. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Harás conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, dice el texto, yo, tu Elohim, haré prosperar tu camino, y entonces todas las cosas te saldrán bien. Yo haré prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Nunca se aparte de tu boca, porque en tu camino todo saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo a donde quiera que vayas. Cuando escuché aquella voz tan especial de los labios de este pastor, quien posteriormente fue mi pastor, además de mi gran amigo, evidentemente quise buscar por primera vez en una Biblia este texto, esta literatura, esta narrativa, y empezar a entender que si estaba escrito aquí es porque evidentemente Dios así lo había establecido y lo había establecido para la eternidad. Así es que en estos días de meditación en la palabra, como lo dice este mismo texto de Josué, medita en esta palabra de día y de noche. He estado considerando seriamente, amados hermanos, ¿qué ocurre cuando en nuestros procesos de vida, del primer nivel al segundo nivel, de la religión tradicional al evangelio y del evangelio en buena hora, amén, el Eterno nos toma y nos pasa en otro escalón a conocer de su Kadosh Torah? Gracias, Hashem, porque nos entregaste tu Kadosh Torah. Pero cuando este proceso ocurre en las vidas de tantas y tantas personas en toda la tierra, a su vez a nuestro entorno, en nuestro alrededor, se ocurren una serie de situaciones muy particulares. Muchas personas se acercan con nosotros y nos dicen palabras como: ¿por qué estás estudiando los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torá? Si estos textos fueron abolidos, ya esa palabra fue abolida porque Jesús llevó todo en la cruz. Y ahora vivimos una era neotestamentaria, ahora vivimos el tiempo de la gracia y todo ocurre por la gracia de Hashem. Gloria a nuestro amado Eterno por la gracia, que ni siquiera ocurre en el Nuevo Testamento, sino que la gracia ocurre desde el primer capítulo, verso, en el libro de Bereshit, en Génesis, ya la gracia de Hashem está presente. Así es que, considerando, repito, estas circunstancias de nuestro entorno, muchas personas se acercan con nosotros y nos tildan de judaizantes, nos dicen que la Torá fue abolida y entre otras muchas cosas que seguramente cada uno de ustedes, amados hermanos, ha vivido esa experiencia. Entonces surgió en mi corazón una pregunta para esta semana, para esta jornada de semana aquí en Torá al Instante, y es preguntarnos y buscar respuestas a la luz de la palabra. ¿Qué significa para el mundo? ¿Qué significa para el pueblo? ¿Qué significa para el ser humano? ¿Qué significa para el teólogo? ¿Para el hombre espiritual? ¿Para el hombre común? ¿Qué significa para el creyente? ¿Qué significa para un adorador? ¿Qué significa para una religión? ¿Qué significa a la luz de la palabra la expresión eternidad? Pareciera ser que el significado y la respuesta es extremadamente sencilla. Bueno, muy bien. Si es tan sencilla, entonces me pregunto, ¿por qué razón hoy el pueblo creyente, comillas, consideran que la palabra viva, eficaz y penetrante, el poder de la palabra creadora, desde Bereshit capítulo 1, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra?
Y dice la palabra que el principio y el fin, el Aleph y el Taf, el Alfa y la Omega. Ese principio y ese fin que tanto consideramos, pareciera ser que no está realmente muy claro en el entorno y en el corazón y en el consciente y subconsciente de mucha gente. Porque si la palabra eternidad define lo que probablemente todos entendemos como eternidad, entonces absolutamente esta palabra, esta Kadosh Torah, esta Kadosh, la palabra Kadosh, hablando de santidad, este libro santo sagrado de la Biblia y su contenido escritural y cada narrativa y cada versículo, cada pasuk, cada texto, cada promesa son eternas para siempre. Amén. Siendo esto así de sencillo, por favor, entonces nos preguntamos de qué manera hoy la religión o los teólogos o tantas gentes se atreven a pronunciar que los textos del Antiguo Pacto, el Tanaj o el Antiguo Testamento, como lo quieras llamar, porque tenemos que poner las cosas en orden, fueron abolidas. Mi amado, ¿usted por qué celebra esas convocatorias de Pesaj, de Yom Kippur, de Yom Teruah, de Sukkot? Si todo esto fue abolido, todo esto fue cambiado por la gracia. ¿Usted por qué lleva a cabo esas prácticas de tevilá y sumergirse si el bautismo es uno solo y único una vez? Entonces, cuando entendemos los conceptos de tevilá, de purificación, de mikveh, de las convocatorias de Levítico 23, cuando entendemos la importancia del estudio de la Torá y a partir de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, como también lo conocemos, o los libros deuterocanónicos, si le parece bien, entonces entenderemos que en el fundamento, en la base, en la raíz de este texto está el contenido de todos los demás libros de la Biblia, desde el Aleph hasta la Taf, del principio hasta el fin. Así es que mi invitación, amados hermanos, para esta semana de Torah al Instante, y muchísimas gracias por acompañarnos. Ojos abiertos, oídos despiertos, por favor, todos al chat, todos vamos a escribir, todos vamos a participar. Vamos a definir y vamos a aclarar, como diría alguien por allí, de una vez y para siempre, de una vez y por la eternidad, ¿qué es y qué significa la eternidad? Como ustedes muy bien conocen nuestra dinámica en Israel Casa Integral a través de Torah al Instante, empezaremos con algunas definiciones desde el punto de vista del diccionario, lo elemental. Lo primero que quiero saber es, en un diccionario de la lengua, de la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué significa la palabra eternidad? Porque, repito, puede ser que tengamos un concepto, puede ser que tengamos una opinión, pero tal vez no tengamos la certeza de lo que significa eternidad. Y me temo profundamente que no tenemos la respuesta correcta. Repito, porque si tuviésemos la respuesta correcta, eternidad, no estaríamos dudando entonces que el Tanaj o el Antiguo Pacto o los libros de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia ya fueron abolidos y ya no podemos realizar estas prácticas, ya no hay sacrificios, ya no hay ofrendas. Yo recuerdo hace muchos años, por lo menos unos 25 o más años, era muy joven en aquel tiempo, por supuesto. Le pregunté a mi amado pastor esta pregunta. ¿Los libros de la Torá los podemos estudiar? ¿Podemos estudiar la Torá? Hace 26, 27 años, mi amado pastor me dijo, no es necesario estudiar esos textos porque esto todo fue abolido. Repito, en esta era neotestamentaria la gracia de Dios resume todo. Y pasé los días enteros, por supuesto, sin entrar a esa palabra. No es que haya habido una mala intención en él, por favor, desde ningún punto de vista. No es que haya habido una mala praxis, una mala práctica en su teología. Desafortunadamente las escuelas, los institutos bíblicos y las prácticas de aquellos entonces aún hoy es lo que enseñan.
Y como es lo que enseñan, pues es lo que aprendemos. Y como es lo que aprendemos, es lo que enseñamos. Pero todos tenemos la oportunidad de corregir, tenemos la oportunidad de hacer un tikkun, un arrepentimiento y por favor, más allá, tenemos la oportunidad de hacer una teshuvá, un verdadero cambio en nuestra vida. Y enseñar la manera correcta conforme a lo que escrito está, según Juan 8:32, diciendo que conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Veamos entonces definiciones del diccionario, de un diccionario en español para nuestra enseñanza en español de esta noche. La palabra eternidad tiene un origen en el latín, en nuestra primera escritura del latín, aeternus. Y la idea de eternidad describe aquello que no posee principio ni punto final. Por favor, si usted toma nota, y espero que tenga papel y lápiz y un espíritu enseñable, tome atenta nota de la primera definición básica con la que arrancamos esta semana, de lo que significa a la luz del diccionario de nuestro castellano la palabra eternidad. Describe aquello que no posee principio ni punto final. Este término eternidad está asociado con la inmortalidad, con lo que no tiene límites y lo infinito. Por ejemplo, el planeta, un planeta no es eterno. Los expertos saben que tarde o temprano un planeta, una estrella, colapsará. Me hubiese gustado que mi perro fuera eterno, pero lo cierto es que pude disfrutar de su compañía durante varios años. Nadie es eterno en este club, así que hay que saber cuándo dejar espacios para nuevos jugadores. Estoy leyendo una definición en el castellano del diccionario. Así es que la eternidad viene a ser considerada desde muchos aspectos, entre ellos la religión. La religión también ha reflexionado y ha considerado el término eternidad bajo ciertas condiciones, atribuyéndole la eternidad única y exclusivamente a Dios y a su palabra. Esto es lectura, mis amados hermanos, de un diccionario castellano. No lo estoy tomando de un libro teológico, no lo estoy tomando de un libro hebraico o de un estudio a la luz de la palabra. Estoy leyendo del texto natural de un diccionario normal. Y nos dice que la religión ha considerado que la única posibilidad de eternidad está en Dios y en su palabra. En este marco, con el paso de los tiempos, vemos que hay parámetros del universo que ya están establecidos para que Dios sea el único que cumple con la característica sin límites sobre todo tiempo como ser supremo y que no hay otro distinto a Dios en la eternidad. ¡Wow! Esto pareciera ser un estudio, repito, teológico, pero no. Es tan solo una simple descripción de nuestro diccionario castellano. Los números y las relaciones matemáticas, por otra parte, también pueden considerarse que tienen eternidad, ya que existen como independencia del tiempo. Esto demuestra que la eternidad trasciende sobre todo tipo de creencia en el ser humano. Esto me gusta extremadamente. No lo he leído antes, apenas lo estoy tomando para compartirlo con ustedes. En cierta forma, nada puede suceder en la eternidad, ya que todas las acciones, tal como las entendemos, tienen un pasado, un presente y un futuro. No se puede, por ejemplo, patear una pelota en la eternidad, ya que el movimiento de la pierna y el desplazamiento de la pelota suponen una acción constante. En un lenguaje coloquial, eterno es lo que se repite con mucha frecuencia o se prolonga de manera excesiva. Cada vez que voy al dentista, la espera se me hace eterna.
y definimos la eterna como que se tarda mucho tiempo, pero tiene un fin. Así es que, mis amados hermanos, en la literatura clásica, donde los autores abarcan temas profundos de índole espiritual, por ejemplo, han intentado acercarse a una verdadera definición en la esencia del ser humano respecto de la eternidad. Y uno de los autores que ha abordado este tema desde una perspectiva muy importante es el señor Marcel Proust, en su obra Por el camino de Swan. No vamos a entrar a esos detalles. Repito, estoy tomando una información y me tomo el tiempo de leerla textualmente porque sería la información mínima, básica, elemental, que cada uno de nosotros debería tomar antes de dar opiniones como pensar que nuestros textos bíblicos fueron abolidos. Si entendemos, que es lo que vamos a hacer en esta semana, que la palabra, y en esta definición elemental y básica del diccionario, nos dice que lo único que puede cumplir con la característica de eternidad es Adonai, nuestro Hashem, nuestro Elohim y su palabra, entonces, ¿cómo podemos recibir que alguien nos diga, por muy teólogo que sea, que la Torá o la palabra fue abolida? Cuando nuestro Creador dice que su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Vamos bien, mis amados? ¿Vamos bien? Si tienes opiniones al respecto y tienes ya textos bíblicos que apoyen lo que estamos compartiendo, me encantaría, por favor, les pido, apóyennos allí compartiéndolo en el chat. Dice en este texto que vamos desarrollando que con el aspecto espiritual universal que podríamos permitir comprender que esta eternidad nos lleve definitivamente a entender que es para siempre. Y aquí este para siempre lo quiero subrayar de manera especial porque también viene una palabra a la par de eternidad, que es la palabra sempiterno, que estoy seguro que usted en su Biblia ha leído la palabra sempiterno. Entonces, vamos a considerar la eternidad y sempiterno, si son sinónimas o corresponden para el mismo sentido. Bien, ya en un concepto totalmente místico y religioso se refiere a algo que trasciende a la religión y a toda emoción, a algo escondido en la naturaleza de todo ser vivo, aquello que impulsa a luchar por la supervivencia y que lo llevará a su máxima plenitud si el individuo así lo desea. Muy bien. Primer punto de partida para nuestra semana, repito, tomé una definición del diccionario elemental. Vamos a ver la segunda definición que tiene que ver con la palabra sempiterno. Definición del diccionario castellano. El significado bíblico de sempiterno es un término que significa algo que tuvo un inicio, pero no posee o no se le establece un fin. Vean, mis amados, qué expresión tan bonita. Esa palabra sempiterno la escuché hace mucho tiempo alguna vez. De hecho, la escuché con un grupo de hermanos, un grupo de adoración de Colombia, que de hecho ya perdí su contacto hace mucho tiempo, pero sé que están allí, en Valledupar, Colombia, a ritmo de vallenato, cantando música, comillas, cristiana. El grupo sempiterno, y cuando conocí esa palabra sempiterno tuve que buscar su definición para saber esa expresión. Aquí la tenemos. En algunos casos esta palabra sempiterno se utiliza como un sinónimo para hablar de eternidad, aunque se diferencia de la eternidad porque lo que es eterno no posee principio ni posee final. ¡Oh, esto es maravilloso! Es decir, que hasta este momento podríamos tomar nuestra primera gran conclusión de introducción a nuestra semana en Torá al Instante. La palabra eternidad no tiene principio, no tiene fin. ¿Quién no tiene principio y no tiene fin? Por favor, contéstelo aquí en el chat. Le doy la oportunidad que lo haga. No creo que deba contestarlo yo mismo. ¿Quién es el que no tiene principio y no tiene fin? Amén. Mientras que la palabra sempiterno nos habla de algo que tiene un principio,
pero que no tiene un fin. Muy importante la definición y me parece que es necesario que tomemos nota al respecto. La palabra sempiterno tiene una etimología en el latín y específicamente del vocablo sempiternus. Su significado funciona según un adjetivo calificativo que describe algo que no tendrá un cierre, pero que sí tiene un comienzo. Por lo que se puede notar que tanto en su traducción al castellano como su lengua origen son lo mismo. El sempiterno es una palabra muy subjetiva y simbólica, en especial en los asuntos de carácter religioso. Aunque de igual manera está presente en otros ámbitos, en la Iglesia se emplea la palabra sempiterno para referirse a distintos temas al hablar de una deidad, del mismo Dios, de los santos o de las divinidades. Es importante, mis amados hermanos, que definamos cómo la Biblia en sus contextos nos habla de un pacto sempiterno. Vean que aquí ya vamos profundizando un poco más. Y el pacto sempiterno alrededor de todas las escrituras se puede hallar en diferentes relaciones entre las promesas de Adonai que tendrán una referencia como característica de sempiterno. Es decir, estas son algunas reglas que determinó Adonai o acciones que se llevarán a cabo al establecer el proceso de la salvación o una buena vida para el ser humano. Es decir, que a través del manual de instrucciones de vida. ¿Cuál es nuestro manual de instrucciones de vida? Por favor, dígalo conmigo. Nuestra Kadosh Torah. Entonces, de paso, aprovechemos y enmendemos una expresión equívoca que tenemos al mencionar la Torah como ley. Normalmente, cuando se define la palabra Torah, decimos que es en español Torah, ley. Pero realmente la expresión no es correcta. Torah no traduce ley. El libro de Josué, como lo vimos anteriormente iniciando la jornada, dice en el capítulo 1 que meditarás en esta palabra de día y de noche y harás conforme a lo que en él está escrito, porque es la palabra de la ley. Y entonces los teólogos y la religión y el evangelismo y todos estos estudios teológicos avanzados nos dicen que la ley fue abolida y llevada al madero. Pero la ley, cuando la mencionamos en esta forma, se hace referencia a la ley en el sentido de Torah. No, mis amados hermanos, ¿cómo podemos pensar en qué cabeza, perdónenme la expresión tan popular que estoy utilizando, en qué cabeza, en qué corazón puede caber en el ser humano que nuestro amado Hashem va a tomar la ley, comillas, Torah, y la lleva a una cruz y la anula? Y aquí hago todas las cosas nuevas. No, mis amados hermanos, porque el mismo Yeshua dijo, de mí escribió Moshe en la Torá, y todo lo que está escrito en la Torá que describe la vida de Yeshua está escrito sempiternamente. Entonces, en esta traducción en español, aquí, si usted tiene su Biblia a la mano, en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, comillas. No está hablando, repito, en el sentido de la ley de los hombres. Está hablando de la Kadosh Torah. Nunca se apartará de tu boca este manual de vida, este manual de instrucciones. Aquí está haciendo referencia puntualmente al árbol de la vida. Por favor, dígalo conmigo, escríbalo en sus notas, envíelo por este chat para que lo grabemos en nuestro corazón. Aquí esta palabra ley significa Yeshua, la Torah viviente. Oh, aleluya, aquí ya entramos en un contexto mucho más profundo, porque entonces ahora el verso toma un sentido extraordinariamente importante de eternidad, diciendo, verso 8, capítulo 1, libro de Josué: nunca se aparte de tu boca el árbol de la vida. Nunca se aparte de tu boca la Torah viviente. Nunca se aparte de tu boca este manual de instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a
todo lo que en este manual de vida está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, este texto lo disfruto, lo tengo impreso, marcado en mi corazón, porque repito, fue mi primer texto bíblico alguna vez en medio de una crisis muy difícil. Pero desde aquel entonces hasta nuestros días, por la eternidad, este texto ha manejado, ha conducido, ha dirigido, ha establecido, ha fundamentado, ha encaminado absolutamente mi diario vivir, mi línea de vida. Esta línea de vida ha significado dejar muchas cosas en el camino. Dejar asuntos laborales, dejar algunos asuntos económicos, dejar muchas relaciones amistosas, de interés social, de posiciones sociales, desprendernos de muchas cosas, entre ellas de ese ego, de esa idolatría, de las vanidades y de muchas cosas. Para poder comprender este verso 8, se hace necesario tener un cambio radical en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Entonces, cuando entendemos el manual de vida y entendemos la eternidad de su palabra, entonces camino conforme a lo que este manual me indica. Y cuando caminamos conforme a lo que en este libro de la vida está escrito, todas las cosas nos saldrán bien. Dígalo conmigo, todas las cosas me ayudarán para bien. Dígalo ahora, Kansuletavo. Esto también pasará. Esto también me ayudará para bien. ¿Ok? Hasta este punto hemos definido de manera básica y elemental en la primaria de nuestra jornada de Torah al instante para la semana el concepto y la definición de eternidad y sempiterno. Creo que ya quedó claro en sus corazones. Y les pido, por favor, envíenme allí en el chat la respuesta. ¿Qué es sempiterno? ¿Qué es eternidad? Espero que haya quedado claro el concepto, de tal manera que si te cruzas en tu línea de vida, en tu entorno, en tu familia, en tus amigos, con alguno que te dice que todo esto fue abolido, ahora podrás hablarle con claridad qué es la eternidad de Adonai y qué es la eternidad de la palabra viva, eficaz y penetrante, el poder de la palabra creadora, el poder de la palabra de vida, porque en la palabra hay vida, 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 tenemos el poder de la palabra. Vamos a ir a nuestra segunda jornada. Nuestra segunda jornada tiene que ver con algunos textos bíblicos. Hay muchos textos, por supuesto, pero vamos a mencionar solamente algunos básicos. Para ir a la segunda parte de los textos bíblicos, haremos nuestra primera pausa y en unos segundos continuamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bienvenidos nuevamente, continuamos aquí desde Israel Casa Integral a través de su espacio de Torah al instante. La primera jornada en la definición textual del diccionario, creo que ya hemos tenido una claridad absoluta sobre el tema. Y eso partiendo de un texto, repito, literatura normal, si la puedo llamar así, nuestra literatura tradicional, el diccionario. Ahora vamos a subir de nivel, vamos a un escalón mayor
y veámoslo a la luz de la palabra. Biblia en mano, por favor, papel y lápiz. Vamos a ver algunos textos bíblicos y empezaremos a definir ahora la eternidad de la palabra, la eternidad de Adonai, desde el punto de vista bíblico. Escrito está, y si escrito está, escrito está. Libro de Juan, acompáñenme por favor al libro de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, texto extraordinariamente importante. Por favor, si usted acostumbra a tomar papel, lápiz y marcar su Biblia, hágalo, hermano, subraye el texto. Y si esta palabra se revela hoy a tu corazón, coloque incluso allí la fecha, el día, la hora y el nombre, Torá al instante, Israel, casa integral. Ahí recibí esta palabra. Libro de Juan en el capítulo 10 y vamos a tomar el verso 28. Dice... Vamos a leerlo en un contexto desde el capítulo 10, vamos a leerlo en el verso 25 para comprender el texto en su generalidad. Yeshua les respondió: os lo he dicho, y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Entonces seguramente para aquellos que dudan de la eternidad y dudan de la santidad y dudan de la escritura de Torá, probablemente no sean sus ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, hermanos, yo no sé en qué parte de esta lectura es difícil para alguien entender la grandeza de la eternidad de nuestro amado Hashem. Quisiera predicar ahora solo sobre este texto tan extraordinario. Yo les doy vida eterna, dice Adonai. Nunca perecerán ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre me las ha entregado. Es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Porque el Padre y yo somos uno. Por favor, amados hermanos. Estoy tratando de pronunciar y de hablar un poco más lento como usualmente lo hago. De hecho, me han pedido muchos hermanos: pastor, usted habla muy rápido. Estoy procurando hablar un poco más lento, pero aquí lo voy a hacer todavía mucho más lento. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 28 y 30. Mi Padre me las ha dado, las ovejas. Es mi Padre más grande que todo. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo, Adonai y Yeshua, somos uno. Ejad. ¿Qué batalla tenemos hoy? En estas redes sociales, en estas comillas, raíces hebreas. De paso, permítanme compartirlo por si hay alguna inquietud o duda al respecto. En Israel, casa integral, más que raíces hebreas, estamos en Torá. Por favor, téngalo presente. Hoy está tan de boga, estamos en raíces hebreas. Es que yo estoy en raíces hebreas. Raíces hebreas tiene un sentido de estudiar el hebreo, y si lo que estás haciendo es un curso de hebreo y estás aprendiendo el hebreo y la gramática y la gematría y todo lo que tiene que ver con el hebreo, amén. ¡Qué bueno! Porque si aprendemos un hebreo muy fluido, entonces nos será muy grato el poder profundizar el texto de la Torá en hebreo, por supuesto. Pero nosotros no hemos venido propiamente, o en principio, o la esencia del nivel 3 no es estudiar el hebreo, siendo muy importante, por favor, y aleluya, que el Eterno nos entregue el hebreo fluido a todos y cada uno.
Pero realmente la esencia por la que estamos aquí, mis amados hermanos, es porque tenemos 5 primeros libros de la palabra escritos en el texto bíblico. Al principio de todas nuestras Biblias tenemos este paquete de 5 libros, mis amados hermanos. Estos 5 libros, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Devarim, Pentateuco, Deuterocanónico, Torá. Y entonces, mis amados hermanos, hoy tenemos una polémica en este contexto de raíces hebreas que espero que no la tengamos en Torá, porque estudiamos Torá y lo estamos haciendo en español, en nuestro idioma, porque necesitamos aprenderlo. En que Adonai es uno y Yeshua es otro y el Ruach HaKodesh es otro y no sé, y las divinidades y los ángeles eran otros, y entonces, ¿por dónde vamos? Y este texto nos da una respuesta profunda y totalmente radical. Mi Padre y yo somos un ejad. Mi Padre y yo somos uno por la eternidad. Sigamos con los textos bíblicos, mis amados, para nuestra jornada de hoy. Libro de Proverbios, capítulo 8, verso 35. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Adón. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Adonai mismo, el Adonai de toda gracia, por favor, el Adonai de toda gracia, no el Adonai de la gracia neotestamentaria, el Adonai de toda la palabra, el Adonai eterno, el Adonai de principio y sin fin, ese Adonai visible e invisible, ese Adonai que nos ha llamado y nos ha sacado de esa oscuridad, dice, de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Mashiach, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables y fundamentados en su palabra. Oh, amén. Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Adonai permanece para siempre. Siempre. No es terminar en el 2022, en el 2030, en el 2080. Siempre, eterno. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno, eternidad. Segundo libro a Corintios, capítulo 4, verso 18. Y el testimonio de que Adonai nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en el Ejad, en Yeshua HaMashiach. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 11. Porque tanto amó Adonai al mundo que dio a su Hijo Mashiach, el unigénito, para que todo aquel que cree en Él, en el Ejad, en la unidad, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eternidad. Eternidad. Saben, es muy común, y perdónenme que haga este paréntesis, es muy común cuando parte un ser querido, amigo, un familiar, la partida, muere. Recordemos que hay una diferencia entre morir y dormir. Cuando parte un ser querido, todos tenemos el aliciente de decirle a los dolientes, a los familiares, a los cercanos, partió con el Señor. Está en la presencia del Señor. Y esas palabras suenan bonitas. Esas palabras, por supuesto, son reconfortables. Claro que sí. Pero mis amados, sé que esto que voy a decir es muy fuerte, muy difícil tal vez. Pero mientras el que partió no tenga la intimidad, la relación, la unidad con Hashem,
con nuestro amado Adonai, I'm so sorry, no creo que haya partido con Él. ¿Por qué entonces es tan importante, hermanos? Saben, hace unos días estaba leyendo un texto, un libro muy interesante que me hizo llegar un hermano muy querido. Y me hizo llegar un libro que me llamó poderosamente la atención. Su título, ¿cuáles son las cosas de las que una persona antes de morir se arrepiente? Vean qué interesante. Usted seguramente dirá, bueno, pastor, pero es que ¿quién puede arrepentirse? ¿Alguien se puede arrepentir antes de morir? Bueno, no todas las personas van a sufrir una muerte instantánea. Probablemente muchos padecerán un tiempo y luego vendrá el fin. En el caso particular de mi padre, mi papá, yo tuve la oportunidad de hablar con él el día que él partía y textualmente mi padre me dijo, hijo, ha llegado el momento de ir a casa. Textualmente. Y yo le dije, pero padre, papi, ¿por qué tú me dices que vas a ir a casa? Estás en tu casa, no te salgas de la casa, es peligroso. Él había perdido un poco su memoria, no puedes salir de tu casa, es peligroso que salgas. Y él me dijo, no, hijo, no me estás comprendiendo. Mi padre, mi amado Hashem, ha venido y me anunció que era tiempo de ir a la casa que Él tiene preparada para mí. Esas palabras tocaron lo más profundo de mi corazón. Porque algún día Hashem me dio la oportunidad de hablar con Él y compartirle de la eternidad. Y Él con gozo, aunque venía de un concepto de religión tradicional, habló con Hashem en su corazón, le albergó en su corazón y no me cabe la menor duda que partió porque el mismo Padre vino para llevarlo. Y esa noche Él durmió, se recostó en su cama y al día siguiente ya había partido con el Eterno. Qué momento tan hermoso y qué paz la que hubo en nuestros corazones, porque no nos cabe la menor duda. Como Él mismo lo dijo, ya Él vino y se presentó conmigo y me dijo, prepárate, hoy vas conmigo a casa. Oh, qué momento tan especial. Libro de los Salmos, capítulo 139, versos 23 y 24 dice, examíname, oh Adonai, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. Y esta es la vida eterna, mis amados hermanos. Que te conozcan a ti, el único Adonai verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Adonai es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Yeshua HaMashiach tiene vida eterna. Pero el que rechaza a Yeshua HaMashiach no sabrá lo que es esa vida, sino que perecerá bajo el castigo del Adón. Juan capítulo 3, verso 36. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos está la morada de Hashem. Él acampa en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Adonai mismo será con ellos y será su Elohim. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 y 4. Primer libro de Timoteo capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Qué importante. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de los testigos. ¿Saben? Cuando nosotros cumplimos con este acto maravilloso de Tevilá, de lo que alguna vez hicimos como el bautismo y lo reconocimos públicamente, el bautismo no es un acto de salvación, el bautismo es un acto de confesión de fe, de creer, de recibir a nuestro amado Yeshua y públicamente reconocerlo como nuestro Señor.
Pero cada año, en especial para estas temporadas de Yom Teruah, Yom Kippur, y vamos a las aguas nuevamente y nos pasamos al proceso de inmersión, la tevilá, ese acto de purificación, de limpiar, como lavarnos las manos diariamente y lavarnos las manos en Shabbat, en el Havdalah. La gente nos dice, pero es que se me parece un acto religioso, judaizante. No, mis hermanos, pues es que lavarse las manos no es un acto ni judaizante, es una ordenanza de Hashem. Y además es un acto de salubridad. ¿Qué problema tienes con lavarte las manos antes de comer? Eso nos lo enseña todo médico, todo doctor nos dirá, lávense las manos, entra al baño, lávese las manos, toma los billetes en sus manos, lávese las manos, sale a la calle a hacer cualquier cosa, lávese las manos. Entonces, ¿cuál es el problema de lavarnos las manos? Parece que necesitamos ajustar algunos tornillos para que podamos comprender con claridad que el manual de vida y el manual de instrucciones que Hashem nos dejó es para nuestra bendición. Así es que, mis amados hermanos, permítanme confirmar cómo estamos de tiempo. Nos quedan unos minutos, voy a leer algunos textos más y luego dejaré como introducción el tema para el día de mañana. Libro de Mateo capítulo 7, verso 13 dice la palabra: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y el espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros para la eternidad. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Préstale mucha atención a este texto porque lo hemos leído con mucha consecuencia, con mucha mejor secuencia en la vida. Y dice: yo soy el alfa y el omega. Recuerden que esta expresión alfa y omega es una expresión griega, es una traducción que cuando se hizo la traducción en el griego al español, no lo dejaron como el alfa y la omega, el principio y el fin, pero realmente es incorrecta porque la expresión original es el alef, la letra número 1, el alfabeto hebreo, el alef, valor numérico 1, y la tap, valor numérico 400, el alef y la tap. El alef y la ta. Entonces, corríjalo ahí en su Biblia para la traducción. Yo soy el principio, el alef. Yo soy el fin, la ta, porque no tengo principio ni tengo fin. Soy eterno. Dice el Adón, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Ruach, al Espíritu, del Ruach cosechará vida eterna. Y allí podríamos continuar con más y más y más y más textos, pero vamos a dejarlo por el momento hasta este punto. Entremos a la fase 3 de nuestra jornada en Torah al Instante. Vimos la definición en el diccionario, vimos el respaldo, el sustento bíblico en algunos versos muy interesantes de la Biblia. Ahora entrémonos a la teoría general, al concepto general sobre el cual caminaremos en esta semana. Partamos de un principio y un fundamento. Este texto, este llamado Biblia, recopilación de libros, un libro que recopila libros, que es la Biblia, la palabra de Adonai, que fue entregado a la raza humana, a la creación, fue entregado como un manual de vida, como un manual de instrucciones. Y es muy interesante que aún hombres ateos, agnósticos, místicos o hasta ignorantes utilizan expresiones bíblicas para dar algunas palabras. Lo más impresionante de la historia es que utilizan muchas expresiones, comillas, que las llaman bíblicas, que ni siquiera están en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Al que madruga, Dios le ayuda. Eso no es bíblico. O sea, el que madruga a orar, por supuesto, quien madruga a orar y está en su oración y en la mañana muy temprano ora y se encuentra con Adonai, pues por supuesto que las cosas le saldrán bien. Pero lo importante aquí es tener presente algo, hermanos. Este es el libro de la vida, este es el libro de la verdad verdadera. Esta no es una verdad aparente, ni es una verdad supuesta, ni es una verdad aleatoria, ni es una verdad
al parecer. No, mis amados hermanos. Este es el libro de la verdad verdadera. Este es el poder de la palabra viva. Por eso Juan 8:32 nos dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de una religión, libres de una doctrina, de hombres, libres de una cultura, libres de los refranes populares de la vida, libres de la pecaminosidad, libres de la oscuridad, libres de ese pasado que nos tortura, libres del temor, de la angustia, de la depresión, libres de la ruina, la escasez, libres de la enfermedad, libres de la muerte. Y si todos entendemos la importancia de este texto, entonces podremos llegar a una primera o a una segunda gran conclusión de nuestra jornada para el día de hoy. Este libro de la vida es el único libro que tiene el formato de la vida establecido directa, única y exclusivamente por Hashem. Es decir, este es el libro de los libros. Hay sinnúmeros de libros filosóficos, de meditación, a lo mejor carismáticos, si puedo usar esa palabra. Está bien, pero este es el libro de libros. Como dirían en México, este es el mero mero. Aquí está la palabra, el poder de la palabra. Así es que no hay otro libro, ni lo habrá, ni en la antigüedad, ni en el futuro, porque Moshe escribió los primeros 5 libros que conocemos como Torá. Fueron escritos hace más de 4,000 años y podríamos seguramente empezar a evaluar cada escritura a través de cada estudio de Parashá y nos daremos cuenta cómo Moshe escribe puntualmente toda una narrativa que el mismo Hashem le indicó que debía escribir. Por lo tanto, aún entre los archivos más grandes que puedan existir en las bibliotecas más inmensas del mundo, no hay un contenido tan profundo, tan verdadero, tan auténtico, con tanta sabiduría como esta colección de libros llamada Biblia. Así es que este libro, mis amados hermanos, es nuestro camino. Este libro es nuestra dirección. Este libro es el que nos indicará específicamente por dónde caminar. Dígalo conmigo, por favor, amados hermanos, ya para cerrar. La palabra escrita, la palabra de Hashem establecida en este libro es eterna. Es la palabra de Adonai. Y esta palabra escrita ha sido inspirada. Esta palabra escrita tiene eternidad. Esta palabra escrita nos narra todos los acontecimientos históricos, espirituales, arqueológicos, geográficos, totalmente establecidos hasta nuestros días, que puntualmente hoy podemos ver, visitar y establecer. Cuando usted visita esos lugares importantes en Israel, que es donde gira todo este contorno, usted podrá con sus pies pisar la tierra donde justamente cada lugar establecido está establecido por escrito en este libro de la verdad, en este manual de instrucciones, en este manual de vida. El Salmo 119 describe con detalle muy clara lo que son los detalles de las bendiciones de estudiar y de aplicar la vida de la palabra a nuestros corazones. Veámoslo y despidámonos ya, creo que el tiempo se nos ha ocupado, pero vayamos por un momento y lo dejamos en introducción para esta semana. El libro de los Salmos nos dice excelencias de la Torá de Adonai. Bienaventurados los perfectos de camino, los que caminan conforme a lo que está escrito en este libro. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Por favor, hermanos, tómese un tiempito esta noche, este día, este comienzo de semana, esta jornada del día a día, y lea con detenimiento, con detalle, con inspiración, con gozo, con alegría, con revelación
la porción del Salmo 119, donde nos define ese manual de vida. Cómo Yeshua habla, cómo la palabra, el verbo, la vida, nos habla y nos expresa la importancia de la eternidad. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido el tiempo de Torah al Instante. Para todos los que nos acompañaron hoy por primera vez, bienvenidos. Recuerden visitar nuestro portal israelcasaintegral.com. Allí está toda nuestra programación, Torah al Instante, cápsulas de vida, mujeres con simiente de unción, los jóvenes talmidín. Allí está toda nuestra programación. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este video. Y hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville. Gracias, shalom y muy buen día para todos y cada uno de ustedes, mis amados. Muchísimas gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.